Bueno, tenemos ahí en Lucas capítulo 2, verso 52, dice de la siguiente manera: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como saben, siempre un sábado de cada mes se predica de la vida del Señor, amén. Pues vamos a tener un poco acerca de la juventud del Señor. Jesús como tema, el joven que agradó a Dios. Vimos mucho del Señor cuando predicó el hermano Nelson, su nacimiento, su edad en que inició el ministerio. Incluso hablábamos también del Señor Jorge, como Él dio la vida por los pecadores. Y todo eso expone la vida del Señor Jesucristo, pero en medio del ministerio del Señor tuvo que haber una etapa de juventud, amén. Y es que ese versículo 52 me llama mucho la atención y dice que el Señor crecía en sabiduría. Y no solo en eso, sino que a medida pasaban los años, Él iba creciendo en estatura y también en gracia para con Dios y para los hombres. Muchos han conocido al Señor como el Salvador crucificado. Muchos conocen al Señor Jesucristo como el Maestro, como aquel Dios que caminó sobre las aguas. Todos tienen diferentes aspectos del Señor y muy pocos hablan de su juventud. ¿Qué hizo el Señor en su adolescencia? ¿Qué aprendemos del Señor en los años que se fue formando día a día, año tras año? La Biblia omite muchas cosas. Del nacimiento del Señor hasta el inicio de su ministerio, ¿cuántos años han pasado? ¿Qué ha hecho el Señor en su juventud? De algo sí estamos seguros, hermanos y hermanas, es que el Señor fue joven. Y el Señor agradó a Dios. E incluso siendo muy joven, vivió de una manera que agradó completamente al Padre. Y cuando hablamos de completamente, le agradó en todo. Como primer punto, Jesús tuvo una juventud real y un proceso de crecimiento. Si vamos al versículo 40 del mismo capítulo 2, miren lo que dice. El versículo 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En ese versículo encontramos dos palabras claves. La número uno es crecía. La número dos es se fortalecía. Crecía significa desarrollarse o progresar continuamente. Y la palabra fortalecía significa fortalecido desde adentro, y no solo exterior, sino interior. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, el niño dice, y el niño crecía, o sea, se iba desarrollando y progresando en la palabra del Señor, amén. Desde muy pequeño él estaba en el templo, no solo escuchando, sino practicando su palabra. Y él crecía y se llenaba de sabiduría. El Señor aplicó también Santiago. El Señor oró al Padre y le dijo: Padre, dame sabiduría. Santiago dice: el que esté falto de sabiduría, pídala al Señor. Aquí tenemos a un joven que era el mismo Dios, que mientras él crecía y se fortalecía y aprendía de muchos, de igual forma el Señor sabía realmente del poder que estaba en él, pero también él dependía del Padre. También él sabía que Dios le iba a ayudar a crecer, a progresar continuamente. Y una de las cosas importantes es saber que él se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Esa palabra no es muy común hoy en día en los creyentes. Les pongo un ejemplo. Dice: la gracia de Dios era sobre él. Y aquí doy un punto válido al hermano Luis. ¿Qué pasa cuando uno está lleno de la gracia de Dios? Hay un ejemplo tan grande en eso que es, bueno, si tenemos un
privilegio grande, usted que es creyente y yo, amén. El estar lleno de la gracia de Dios es crecer progresivamente. ¿Y sabe cómo se crece progresivamente? Aceptando el privilegio y cumpliendo el privilegio. Amén. Pero tenemos ese grave problema, que no se concreta el privilegio. Y lástima no están todos. Pero el mensaje era para ustedes, hermanos. Gracias al Señor. Amén. Pero vean que realmente cuánto he aprendido yo, cuánto hemos madurado en el Señor, amén. Realmente cuánto el Señor nos ha ayudado a crecer. Y una de las cosas más importantes que he notado en mi vida, yo sé que usted ha notado en su vida un crecimiento, fortaleza en su vida, y es: ¿realmente puedo dejar de servir al Señor por algo insignificante? Y comparaba mi vida antes, o cuando era recién convertido. Todavía estamos en una etapa de juventud en mi persona, muchos aquí, amén. Otros ya en su etapa de vejez. Pero usted piensa, ¿qué hubiera sido de mi juventud si hubiera agradado al Señor? Pero uno que está joven realmente ve y dice, ¿cómo el Señor Jesús crecía y se fortalecía? ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? No era porque esquivaba. Hoy en día hay algo que se llama cobardía, no miedo. Porque yo he predicado y he dicho, hermano, ¿usted cuándo va a predicar? Y le he dicho a muchas personas y me dice, hermano, es que tengo miedo. No es miedo, es cobardía, amén. Es no estar lleno de la gracia de Dios. Miren, hermanos, el predicar es testificar de Cristo. Ahora, si fuera a predicar, hablar de mi testimonio, fuera diferente, porque me daría pena de hablarles de mi vida y saber lo perverso que fui. Pero no, estamos hablando de hablar del Evangelio, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Vemos la juventud del Señor realmente. La palabra crecía en hebreo es ausano, que significa desarrollarse o progresar continuamente. ¿Cómo podemos interpretar ese versículo? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Retornamos a la juventud de José, y el Señor estaba con él. Y el Señor prosperaba ¿a qué? A José. En todo lo que hacía él le prosperaba, y era un joven que próspero. En su juventud está realmente el gran testimonio de los hombres que han vivido. Jesús no nació sabiendo todo, aunque era Dios. Recordemos que Él era 100% humano y 100% Dios. En su naturaleza humana Él no sabía todo. En su naturaleza divina Él ya sabía todo. Pero Él era humano. Y como verdadero hombre, el Señor nos da el ejemplo que pasó por cada etapa de crecimiento. Desarrollando en primer lugar su carácter, su sabiduría, su fuerza interior. El Señor tuvo esas características en su vida, su carácter. Jesús era un hombre de carácter. Jesús era un hombre lleno de sabiduría. Jesús era un hombre fuerte. Su interior era poderoso porque su gracia, la gracia de Dios mismo estaba con él. Pero ¿por qué pasa eso de que realmente un joven tiene, y aplico a todas las personas, cuando quieren realmente tener esa gracia que está sobre cada uno de nosotros? Y es lo que hizo el Señor. Como el tema, agradó a Dios. Ese es el tema, hermano. Jesús, el joven que agradó a Dios. Y le agradó a Dios en su etapa desde muy niño, su adolescencia, su vejez, y aún incluso a la muerte llegó ¿en qué? En obediencia. Una virtud de agradar al Señor realmente.
Ahora hay mucho que aplicar aquí, porque realmente Dios no espera que usted sea perfecto y yo de un día para otro. No. Crecer es desarrollarse. Dios no espera eso. Pero el Señor se deleita en su proceso. Y el Señor sabe que le va a ir preparando poco a poco para que usted se llene de sabiduría. Pero si usted lo hace con humildad y fidelidad. Miren, hay muchos malos testimonios, hermano. Hay muchos malos testimonios que a la vista de uno puede decir, hermano, qué excelente predicador. Qué excelente hermano, su vida está llena de gracia del Señor. Pero usted y yo que sabemos de la palabra y vemos a ese hermano y usted dice, qué equivocada está la gente. Porque como el Señor le dijo a los fariseos, ustedes son como tumbas blanqueadas. Por fuera son muy hermosas, pero por dentro son huesos podridos. Con huesos realmente ya deshechos. Por eso, hermanos, estudiar la palabra, agradar a Dios, venir al Señor, aprender de Él, es totalmente hermoso. A usted le da todo el panorama de lo que realmente necesitamos. Bueno, me hacían una pregunta, hermano, ¿al Señor Jesús le faltó algo en sus etapas? No. ¿Qué pudo haberle faltado al Señor? Solo pecar, pero jamás lo iba a hacer. Pero de ahí el Señor no le faltó absolutamente nada. ¿Pero por qué no le faltó nada? Porque agradó a Dios. Aunque a la vista de muchos dicen, siempre va a haber algo. Pero miren que he experimentado algo tan maravilloso, hermanos, que cuando uno se propone agradar a Dios de verdad, no le hace falta nada, hermano. Y no hablo económicamente. No me malinterprete, estoy hablando de espiritualmente. Como dice el hermano Luis me dice, hermano, mañana le toca predicar de nuevo. Yo vengo y me pongo aquí, hermano. Por lo que he estudiado, por lo que he aprendido. No me falta nada porque dependo de Él. Me ha pasado, hermano, realmente que he traído sermones completos y cuando he estado aquí he predicado otra cosa. ¿Cuánto les ha pasado eso? El poder del Espíritu Santo, amén. Que uno dice, Señor, yo quiero llevar este mensaje, pero cuando uno está aquí, no, está este. Que este necesita la gente, las personas. Y es bonito ver el ejemplo del Señor desde muy joven. Dios no espera que nosotros seamos perfectos de un día para otro, pero sí quiere realmente que nos deleitemos en el proceso, que lo hagamos con humildad, con fidelidad y con armonía entre los hermanos. El primer punto, Jesús tuvo una juventud real y un proceso de crecimiento. Ahora el Señor, para poder completar cada una de esas cosas, buscó sabiduría desde temprana edad. Miren el verso 46 de Lucas 2, 46 y 47 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué clave es eso? Ahí tenemos a un señor agradando a Dios en su juventud, amén. Él estaba muy pequeño, pero estaba en medio de los intérpretes de la ley. Y ahí estaba él. Y lo que me llama la atención es que no solo escuchaba, no, hermano. Él quería aprender, preguntaba, ¿qué era esto? ¿Qué era aquello? A él le hallaron en el templo, sentado en medio de esas personas. Hay una palabra que la utilizaron mucho en el Nuevo Testamento. Josefo la declara en hebreo talmidín, que significa un discípulo aprendiz. O sea, un discípulo que de verdad quiere aprender, amén. Entonces, a esos tipos de discípulos les llamaban talmidín. Entonces,
este hombre, escritor, apoda al Señor de esa manera porque él estaba en medio, no solo por estar o por curiosidad, no, sino porque él quería aprender, sino porque él quería experimentar, quería saber cualquier cosa. Jesús no solo hablaba, Jesús no solo escuchaba, él preguntaba, él aprendía, y su sabiduría, como dice el versículo, crecía, porque tenía hambre de las Escrituras. El Señor estaba en una etapa como recién nacido, como dice Pedro, que deseaban la leche materna. Y es bueno ser así, más que todo a los jóvenes en su etapa de juventud. El tener un hambre de las Escrituras es agarrar el ejemplo del Señor y aplicarlo a nuestras vidas. Ese ejemplo es poderoso. Ese ejemplo que nos da el Señor. Él desde muy pequeño crecía y se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría, dice la palabra, y la gracia de Dios era sobre él. Y el Señor Jesucristo, en vez de buscar solo entendimiento, realmente Él quería crecer y no solo saber. Porque usted va a mirar muchas que se saben la Biblia de memoria, pero no la aplican. Usted va a mirar muchas personas que le van a debatir, hermano, con muchas cosas, pero no la aplican. Usted va a mirar muchas personas. Hoy en día hay un 20%, creo ya, el hermano Felixito lo mencionaba. Ahorita hay un 20% de creyentes que tienen miedo, que es el fin del mundo ya por la guerra que hay entre Irán e Israel. ¿Qué opina de eso usted? ¿Cómo debe estar el creyente? Gozoso. Estamos en el Señor, amén. A mí no me preocupa nada de eso, hermano. Si la Biblia lo dice, desde que el rey David pecó, el Señor le perdonó, pero el Señor le dijo: no se apartará espada de mi pueblo. Desde ese tiempo para acá, hermanos, Israel lo odia. Quieren hacerlo como quieren. Pero solo quiero decirle algo: preocúpese más por crecer espiritualmente. Porque conozco muchos realmente que tienen su vida llena de estar pendientes de otras cosas, cuando deberían de estar pendientes de la iglesia local. ¿Verdad que sí, hermano? Aunque duela, hermano, yo sé que sí. Yo también fui así. Pero cuando uno entiende y es maduro espiritual, ve que realmente cómo es posible, dice uno, poder llegar un día a la iglesia y hablarle a los hermanos de amor del Señor, de que viene el Señor y se lleva a su pueblo. Miren, en la radio están realmente metiendo miedo a todos. Y yo digo: el Señor, perdónales, Padre, no estudian la palabra de Dios. Hay que orar, sí, hermanos, hay que orar. Sí, hay que orar para que se haga la voluntad del Señor, para que lo que Él le plazca lo pueda hacer. Pero lo mejor es crecer y fortalecerse uno mismo. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué está invirtiendo en su juventud? ¿Solo quiere conocer la palabra de Dios o quiere crecer en la palabra de Dios? Conocer es una cosa, crecer es otra cosa. El Señor como pastor tenía muchas ovejas, amén. Muchas, no solo 99 y una nada más desviada, no, eran muchas y son muchas nosotros. ¿Qué pasa? Que todas las ovejas, realmente, hermanos, la Biblia declara esa parábola e incluso historias muy íntimas del Señor, que Él dice: mis ovejas me conocen, ellas oyen mi voz, pero hay otra palabra después de una coma, es: y me siguen.
Pero en un rebaño, aparte de ovejas, hay otras que aparentan ser ovejas. Y el Señor llama y ese tipo de ovejas se desvía y no van porque no son del rebaño. Pero hay que orar por esas para que vengan al rebaño. ¿Qué les comento con esto? Que realmente ese tipo de ovejas solo escucha y solo cree que hay un pastor, pero no crece y no dependen del pastor. Una vez yo les prediqué que el concepto de la oveja es bien fuerte, es torpe. Prácticamente tienen una debilidad en los ojos, que si no tienen un pastor y van solas, chocan con algo. Por eso es que el Señor llama a los creyentes como mis ovejas, porque sin Él somos torpes. ¿Sí o no, hermano? Sí, hermano. Pero cuando estamos con Él, Él nos guía, ¿ven? Eso es algo maravilloso del Señor. ¿Cómo aprendió el Señor? El Señor agradaba a Dios. Y no solo eso, aún el Señor en el templo, en medio de los intérpretes de la ley, Él ganó gracia ante Dios. Y no solo eso, sino ante las personas. Y es el versículo que leímos, y Jesús crecía en sabiduría, el 52, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La palabra gracia en hebreo es charis, un favor inmerecido, belleza, amabilidad espiritual. Jesús no solo crecía en lo físico e intelectual, sino en relación espiritual con Dios. Y cuando tiene una relación espiritual con Dios o una relación íntima, cuando ya está el pastor y cuando ya está la oveja juntos, sabe que hay una recompensa en eso. Y es el buen testimonio ante las personas. Eso es lo que pasaba con el Señor. El Señor estaba sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles. Él ya tenía una relación con Dios, con el Padre. Y no solo eso. Y todos los que le oían, dice, se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. Porque la recompensa de estar bien con Dios le lleva un buen testimonio ante las personas. Qué bonito que le digan a usted, hermano, es un buen líder, ¿verdad, hermano? El consejo que me diste lo tomo porque qué capacidad la tuya. Pero hay líderes que dan consejos y no dan el ejemplo. Porque la relación con Dios está rota, hermanos. Y no digo que no es salvo, no, pero está rota. Hoy en día la relación con Dios se ha desarmado totalmente y entonces causan un mal testimonio en la iglesia y a las afueras de la iglesia. Y miren que esa es una de las cosas que más me ha dolido últimamente, porque las personas realmente es lo que ven, como dice Pablo, somos unas cartas que van a estar leyendo a diario, hermano. ¿Y qué problema ese que tenemos de romper esa relación con Dios? Vamos a ir aprendiendo cada día lo que es importante, o Dios o lo secular, ¿verdad que sí? Vamos a ir aprendiendo, hermanos. Yo sé que sí, todavía hay fallas, pero realmente tener una buena relación con Dios es un gran testimonio a las personas. Y en ese versículo puede haber una pregunta. ¿Usted es una persona que refleja gracia? ¿Usted es una persona que refleja mal testimonio? ¿O usted es un tipo de creyente que sus amigos y familia pueden ver en su rostro que realmente habla del Señor, pero en sus acciones fracasa con lo que dice? El Señor estaba ahí, pero Él se hacía sentir que estaba ahí, porque Él quería aprender, Él quería agradar a Dios a como dé lugar a toda costa. Todos se maravillaban de Él.
Así como en su hogar, en su trabajo, donde usted esté, que se maravillen del Dios que usted sirve, que digan realmente cómo ha cambiado, hermano. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo el Señor ha tocado su corazón. E incluso la madre se sorprendieron. La Biblia lo dice realmente. Y como último punto, quiero llegar a eso, que Jesús fue puesto como hijo ante sus padres terrenales y él también fue sujeto a ellos. Él fue muy sujeto a ellos y hay malos intérpretes que dicen que él desobedeció a los padres cuando no le hicieron caso y se fue ¿a dónde? Al templo. Y ahí sacan la conclusión de que Jesús fue rebelde. No, hermanos, el Señor estaba donde tenía que estar, amén. Porque Él desde un principio captó lo primordial, o sea, lo espiritual, su vida espiritual, lo que dependía de Él. El contexto lo dice, el versículo 51 de Lucas 2 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, hablando del Señor, y estaba ¿qué? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Miren qué increíble esto del Señor. Yo buscaba esta palabra, que es sujeto en griego, y me sale una respuesta increíble, hermanos. Dice que es colocarse voluntariamente bajo autoridad con humildad. El Señor, sabiendo que era Dios, se colocó voluntariamente bajo autoridad de sus padres con humildad, y así mostrarnos un gran testimonio de lo que debe ser en nuestros hogares. Amén. Amén. Hablando de los jóvenes pequeños acá, que tienen que estar sujetos a sus padres. Y aunque era Dios en carne el Señor Jesús respetó la autoridad de sus padres. No se rebeló de ninguna manera. Él fue obediente y fue humilde. Miren, el contexto es poderoso, hermano. El contexto realmente nos da claro de que el niño crecía y se fortalecía, amén. Y se llenaba de sabiduría. No dice y se llenaba de rebeldía, no. Dice de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Es porque él estaba sujeto a sus padres. El joven cristiano se distingue por su respeto, humildad y sujeción con madurez. En primer lugar a sus padres y en segundo lugar a sus mayores. Ahí va el testimonio de la gracia de Dios en él, amén. El respeto. Cómo actúa un creyente y cómo actúa un incrédulo. Y la Biblia nos enseña estas cosas. 4 puntos vimos. Jesús tuvo una juventud real y un proceso de crecimiento. 1. 2. Jesús buscó sabiduría desde temprana edad. 3. Jesús tenía una vida llena de gracia ante Dios primeramente y las personas. 4. Jesús fue sujeto a sus padres terrenales. Y por último, y la más importante, la juventud de Jesús agradó a Dios. Mateo capítulo 3, verso 17. Que alguien lo lea. Amén. Miren ese versículo. Déjenme explicarles esas palabras de Dios. Dice su palabra que el Señor dijo, Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Interpretemos esto de una manera agradable. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó, aún siendo joven, porque no era muy maduro ni anciano, él todavía estaba en su etapa, el Padre lo afirmó públicamente. Escuche eso. Que su vida entera desde la infancia fue vivida ¿en qué? En obediencia y pureza. Ese es un texto brutal, hermano, para cualquier persona. ¿Por qué Dios realmente habló desde los cielos y decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿Cómo puede hablar un padre de un hijo cuando le pregunta cómo ha sido su hijo? Bueno, hay padres que le van a tornar igual que a Dios, a Jesús. Le va a decir: fue un hijo excelente. Ahí terminó. Pero van a haber otros padres que le van a decir: en su etapa de juventud fue un poco rebelde, pero es un hijo excelente. Entonces ahí realmente nos da a entender de que tuvo discrepancia. Amén. Pero cuando Dios anuncia y dijo: este es mi Hijo amado, o sea, que yo amo, que yo lo envié, que le di sabiduría desde muy temprana edad, en quien tengo complacencia. Se complació, se complace de todo lo que Él hizo. Dios afirmó públicamente ahí que el Señor Jesucristo, desde la infancia y su vida entera, fue vivida en obediencia y pureza. Y usted también y yo podemos vivir una vida en juventud, o una vida en su edad en la que está, que pueda agradar a Dios y recibir su aprobación como un buen siervo fiel. Pase acá. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Buen siervo fiel. Pase. Y ese tipo de cambio no es imposible si camina con Dios. Ese tipo de cambios no es imposible si dependemos del Señor Jesucristo. Jesús fue muy joven, sí, pero fue un joven diferente. Fue un joven que no vivió para complacer al mundo, aunque tuvo tentaciones. ¿Verdad que sí tuvo? Sí tuvo tentaciones. Las venció. ¿Con qué? Con sabiduría. Las venció de lo que había aprendido con aquellos intérpretes. Cuando fue tentado, sacó toda la sabiduría que él tenía y venció la tentación con la palabra del Señor. Vivió para agradar al Padre. Su vida fue marcada por sabiduría, obediencia, gracia, y dio un buen testimonio en la juventud del Señor. Ahora, como al principio, Dios no está buscando jóvenes o personas perfectos, no, pero sí busca personas y jóvenes dispuestos a aprender. Amén. No perfectos, lléveselo en su mente, sino dispuestos a aprender. Jóvenes que quieran crecer y ser como el Señor cada día. Y terminamos con una frase de Adrian Rogers que dice que durante 28 años él se decía en su mente a sí mismo: Señor, yo lo único que quiero es vivir para ti en todas las etapas de mi vida. 28 años, hermano, repitiendo esa frase en su mente. Digámosle al Señor, consagremos nuestra vida al Señor. Señor, quiero crecer en sabiduría. Señor, yo quiero crecer en gracia y obediencia. Señor, yo quiero ser como tú. Yo cada día quiero acercarme a ti y ser como tú. Ahora, ya sabe que el Señor fue un joven que agradó a Dios. Y ese es un gran testimonio. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias por este tiempo maravilloso de tu palabra, Señor, de tu vida, de tu juventud, de tu niñez, dándonos el ejemplo, Señor, de lo importante que es estar empapado de tu palabra, Señor.
No solo de saber, sino de practicar, de crecer, Señor, de estar sujetos primeramente a ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por cada uno de los hermanos presentes, que se llevaron una gran bendición como mi persona, Señor, por todo lo que se hizo, cada himno, cada juego bíblico, Señor, por la ofrenda, Padre, por tu mensaje. Todo eso lo hacemos para ti, Señor, solo para ti, Padre. Danos vida, Señor, danos entendimiento y sabiduría para consagrarnos solo a ti, Señor, y no dejar que cualquier situación secular o mundanal, Señor, pueda apartarnos de esa gran gracia que tú quieres tener aún adentro de nosotros y sobre nosotros, Padre. Ayúdanos a que tu rostro y tu luz se reflejen en cada uno de nosotros, Señor. Y que las personas, cuando puedan ver cada uno de los creyentes de tu iglesia, Padre, puedan verte a ti mismo, Señor, y no a nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta meditación. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Toma el control, Padre, de todo lo que resta. Por lo demás, Señor, te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la salud, Señor. Te damos gracias por el clima, por todo lo que tú haces, que es tan perfecto, Señor. Y aún gracias, Padre, por esas enfermedades que nos ayudan a poder depender y a pedirte, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Bendíganos en gran manera, Señor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.